Bien, profe. Bien, excelente, Karen. Jenny y Lady, ¿alguna duda? Ninguna. No, la verdad no. Y entonces, bienvenidos a primer CIPA. Entonces, este CIPA es el de que vamos a tener nosotros. Le di por nombre a este CIPA, lo llamé los principios éticos del contador público. Entonces, de estos principios éticos del contador público, vamos a hablar sobre los principios que tiene la parte contable. Como apenas son tres y en este CIPAS, entonces necesito un favor para poderles ahondar en la calificación porque igualmente las participaciones se califican y ayudan mucho también para el efecto de calificación. Entonces, me llenan la asistencia y me evalúan el CIPA, por favor. Listo. Ya saben, mi nombre es Nelson Darío Montoya, yo soy ingeniero financiero y tengo una maestría en gestión organizacional y enseño esta parte de ética, principios éticos en la UNAP. Cualquier duda ya saben dónde contactarme, en la parte en lo que tiene que ser con el celular, correo electrónico, el WhatsApp o me pueden llamar. Listo. ¿Cómo les fue con la primera entrega? Profe, excelente. Una preguntita antes de empezar. Usted nos dice que nos va a enviar el link. ¿A qué parte? Porque es que en el team donde estoy dice el chat de reuniones de canal solo está disponible para miembros del equipo. Yo a todos los incluí en el equipo, a todos los pasé. Pero bueno, entonces a todos los pasé en el equipo. Tuvieron dificultad. Andrea, ¿tuviste dificultad? No. Yo para la entrega no, perfecto. Lo entregué antes de tiempo. No, yo me refiero a este CIPAS. Sí. Pues yo envié el link. Se abre. Lo que pasa es que como yo cogí y pegué los correos al enlace del CIPAS, pues, pero si tuvieron dificultades, entonces voy a revisar qué pasó. Vale. ¿Por qué? ¿Cómo lo adquiriste o tuviste dificultad al entrar? No, sino que ingresé y como no lo tenía instalado y estaba el de mi esposo, entonces de pronto es por eso que no aparezco yo ahí. Ah, listo. Ah, Yo perfecto. también ingresé y tampoco me deja abrir el chat. Ah, no te dejaron ir el chat. Ah, bueno, mándame sus correos ya, por favor, para poderlos organizar. Es que si en el chat no abre, profe, dice el chat está solamente para los miembros, entonces Listo. no. No, mándame los correos por WhatsApp, por favor. Los correos de la universidad. ¿Me mandaron los correos de ustedes? Lady, mándeme el correo, por favor. No hay problema que no te funcione el micrófono. Mándeme tu correo de una virtual. Ok, profe, ya se lo voy a enviar. Sí. Profe, ¿cuál es el número suyo? Pues no sé, no estoy en ningún grupo así de ética. 313 685 9420.
Ya me llegó uno y me llegó el de Andrea. Sí, señor. Profe, pero no importa que yo esté aquí con otro. No, no hay problema, no hay problema. Ah, No listo. no lo incluyo aquí para que no te quede, no se te quede a vos el de tu esposo. Listo. Que no Ah, lleguen los listo. mensajes. Listo, Listo. hágale, profe, gracias. Bien. Dando la actualización. Creo que les llegó ya un correo electrónico. Ok. Listo. Entonces vamos en continuación de este CIPA. Karen, buenas tardes, buenas noches. Ay, no se está conectando todavía. ¿Qué le pasó, Karen? Ah, ya, bro. Qué pena. 313-685-9420, ¿sí o sí? Sí, 313-685-9420. Listo, ya se lo mandé entonces. Listo, manda pues. Bien. Entonces, tenemos que hablar de la responsabilidad del contador. Es muy importante dentro de este CIPA hablar sobre la responsabilidad del contador porque la responsabilidad es muy grande. Bien, entonces cuando hablamos de responsabilidad, nosotros tenemos que ver de que la gestión de la responsabilidad marca un punto de partida. En la unidad 1, fase 2, identificar los principios éticos del contador, habla sobre la guía de aprendizaje. Entonces, la guía de aprendizaje tiene la siguiente situación. Lo voy a abrir para que hablemos y encaremos toda la parte del tema. El trabajo es colaborativo, ¿cierto? Tiene un máximo de 120 puntos. Entonces, esa actividad es aplicar el código de ética de conformidad a las normas de aseguramiento y descritas por el gobierno en el decreto 0302 de 2015 y expedidas por la ley 43 de 1990. Entonces, ustedes tienen que crear, cada estudiante investiga y consulta sobre los contenidos de la unidad 1 del curso, desarrolla los siguientes trabajos y los envía a través del foro de discusión de aprendizaje. Se elabora un mapa mental de la ley 43, elaborar la entrega y cuadro comparativo de los principios éticos establecidos en la ley 43, el código de ética para la parte profesional. Déjame que ya me llegó otro. Aquí otro. Y lo voy a poner acá. Está cargando. Muy bien. Mientras carga. Y habla sobre también el componente que es el componente de la parte de profesional sobre los establecimientos de la ley 43. Hay un documento anexo a analizar el estudio de caso del contador sancionados por la Junta de Contadores. Aquí tiene que analizar qué contadores han sido sancionados, realizar una opinión del foro de discusión sobre las respuestas enviadas por un compañero en el caso del contador sancionado. Y es el trabajo individual. Y el grupal es realizar el caso de Enron. El caso de Enron es un caso muy conocido porque quebró muchas personas con respecto a la parte de sus lineamientos, pues los quebró totalmente por la parte de, de, de la compra de acciones y mucha gente invirtieron en esta empresa y un día para otro dijeron que estaban quebrados, no tenían con qué responder. Realizar con propias palabras un resumen del caso Enron y la base de hablar sobre la base del código de ética y eso hay que entregarlo en Word. Entonces, cuando hablamos de la responsabilidad del contador público, es muy importante porque una responsabilidad está muy cimentada y fundamentada. La contabilidad ya nace con una responsabilidad o encargo, pero ¿qué se entiende por responsabilidad? ¿Qué entienden ustedes por responsabilidad? ¿Qué sería responsabilidad? ¿Qué será responsabilidad? Ustedes como contadores tienen una responsabilidad muy alta. Sí, ¿Qué son, será? son como los deberes, profe, o sea, los deberes que nosotros tenemos. Administrativamente se dice que la responsabilidad no se delega. O
sea, todo lo que pase siempre va a recaer sobre mí, entonces depende de mí el actuar. Si lo hago bien, pues soy consciente de que me va a ir bien. Si lo hago mal, tengo que ser consciente que ese mal o esa forma de actuar mal va a traer unas consecuencias. Sí, fijémonos, por ejemplo, en esta declaración de renta, la declaración de renta de este año. ¿Cuántas personas tendrán la evasión, harán la evasión de la declaración de renta? ¿Cuántas personas mostrarán resultados o cifras negativos, cierto? ¿Cuántas personas mostrarán una declaración baja? ¿O cuántas personas harán una alusión a la declaración de renta? Entonces, cuando hablamos de esto de la grave responsabilidad, cuando yo me responsabilizo como profesional, tengo que desempeñar una función como profesional. Cuando yo me especializo como profesional y me especializo como, como en la parte de contable, es mucho más todavía, porque todas las decisiones que ustedes trasciendan como contadores tienen efectos, efectos en los cuales una empresa se puede quebrar, a usted lo pueden sancionar y cuando lo sanciona la Junta de Contadores ya no puede ejercer su profesión como contador ni firmar. Incluso hay una situación. Se han visto, por ejemplo, en la televisión colombiana, hay una propaganda que es del Ministerio de Justicia que dice que si usted cree en su abogado, investigue si es un abogado bueno y no está sancionado. Eso hace las empresas. Cuando las empresas contratan un contador revisor fiscal, lo investigan para ver si no tiene ningún tipo de sanción. Porque si pierden la sanción, entonces ustedes no pueden ejercer el derecho contable, no pueden ejercer ese libre derecho para la parte de ese ejercicio. Entonces, imagine usted estudiar, ¿cuántos años? 3, 4 años. Se gradúa, empieza a trabajar, hace un chanchullo usted y pierde su carrera, pierde su profesión, su La tarjeta profesional. licencia. Sí, imagínense, la licencia de ejercer como contadores. Los contadores, médicos y abogados pueden perder la licencia. Y al perder la licencia, más los contadores y los médicos, al perder la licencia no pueden ejercerla. No pueden ejercerla ni personalmente ni colocar a otra persona que la ejerzca en contraprestación. Entonces, es un valor que está en la ciencia, en la conciencia de las personas que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. Una persona es responsable cuando actúa conscientemente, siendo ella misma la causa directa o indirecta de un hecho ocurrido. Esta persona está obligada a responder, ya sea por una cosa o por una persona. Es aquella que también cumple con sus obligaciones y que pone toda la atención y el cuidado de lo que hace. Entonces, hay una gran responsabilidad muy grande también, porque igualmente en estos días, la semana pasada, eso fue el sábado y sí, estoy haciendo un ejercicio en una materia y estoy analizando una empresa textilera en la época de entre 2010, 2011 y 2012, no puedo decir el nombre de la empresa, pero tiene unos estados financieros en la bolsa de valores. Y la empresa presenta, venga, lo voy a decir para que eso es uno de los trabajos que tienen que hacer más adelante ustedes. La empresa es Fabricato y Fabricato tiene una situación muy, muy trascendental. Si uno mira los balances del 2010, 11 y 12, 10, 11 y 12, hay una situación que ellos tienen los activos fijos, propiedad, planta y equipo, lo tienen por un valor bajito, pero hay una cuenta que elevó todo, que se llama valorización y revalorización. De la cuenta valorización, que es la 19, contra la 38, que es superávit por valorización. Son dos cuentas, la, la 19 es débito y la 38 es crédito. Y la valorización la hace un perito, pero tener un valor de 70 millones, 70.000 millones, y hacer una valorización de 500.000 millones frente a un activo que vale 70 millones en libros, uno dice, bueno, los elevó, pero los cuatriplicó demasiado. Entonces ahí está la conciencia también, porque estoy haciendo una situación donde me responsabilizo por esas consecuencias. ¿Por qué es grande la consecuencia? Porque esa época estaba Interbolsa y al actuar Interbolsa infló los estados financieros para mostrar un buen manejo y esa plata no existía. Entonces, mostró algo que no existe. Entonces, hay una responsabilidad civil y la responsabilidad legal, administrativa, responsabilidad disciplinaria
y el contador asume varias responsabilidades derivadas de su actuación. Por ejemplo, yo les decía a alguno de ustedes, no sé si a ustedes les tocó, que yo les escribía cuando se presentaban. Hola, buenas tardes. Y yo les decía, esto es un tema que les va a ayudar mucho en su vida profesional y que les va a servir demasiado. Profesional porque igualmente ustedes como personas tienen que cumplirle ante los entes públicos, ya sea la DIAN, ya sea el Estado en la parte del IVA o en las declaraciones de renta o los impuestos de renta, y también tiene una responsabilidad legal, que esa información es fidelina y que usted la hizo bien. Entonces, algo que he visto mucho en el ejercicio contable es que el revisor fiscal le deja toda la responsabilidad a los que son eh, auxiliares contables. Imaginan ustedes el grado de irresponsabilidad. Entonces ustedes tienen la necesidad de desempeñarse dentro del conocimiento técnico y dentro del marco legal correspondiente. Si usted se llega a equivocar en una cuenta, ¿quién chupa? La empresa. Tengo un amigo mío que es contador y él se equivocó con el IVA. Y en la empresa que le está llevando la contabilidad, lo sancionaron. Una sanción muy alta. Listo. El profesional de contaduría pública tiene un alto nivel de responsabilidad entre los casos de defraudación tributaria. Imagínese ser un defraude tributario. Pues se requiere de acciones y omisiones que es una suma que en suma sean capaces de construir un engaño, inducir a un error o a la administración tributaria y producir un provecho o daño que conlleve enriquecimiento de quien realiza el fraude, delitos que puedan ser realizados a través de la manipulación de libros contables. Entonces nosotros cuando hablamos de esta situación vemos de que si de pronto hacemos un daño o un fraude, nosotros como contadores somos llevados ante una sanción y a la cárcel. Porque igual imagínense usted hacer una defraudación tributaria. En tributaria existen dos términos, la alusión y la evasión. Entonces, por ejemplo, lo que está planteando el ministro de Hacienda es combatir la elusión y la evasión, los dos. La alusión no es el delito, pero la evasión sí. El Código Orgánico Tributario vigente establece responsabilidades en las que pudiera estar incursos los contadores públicos, que en forma directa o indirecta sean considerados como cooperadores de ilícitos tributarios e igual otras normativas legales que establecen responsabilidades para dicho profesional. Entonces, nosotros como contadores establecemos esas responsabilidades, donde incluso nosotros dentro de nuestra responsabilidad podemos considerar que lo que hacemos es lícito. ¿Cómo así? Usted como contador, el Estado le dice a usted, cuando usted ha hecho ya, usted han tocado lo que son muisca, han entrado muisca, Sí, señor. usted lleva contabilidad. Algo así. Bien, hay algo que son los exógenos, ¿cierto? ¿Qué son los exógenos? ¿Qué son los exógenos? ¿Qué se le viene a la cabeza a los exógenos, contadores? Hoy estoy solo en la sala. ¿Qué se les viene a la cabeza? Los exógenos es toda la información que tiene la DIAN para poder dar información, la recopilación de toda la información que da las empresas. Cuando usted hace una transacción económica, la información del banco pasa directamente a la DIAN como exógeno. Entonces, es toda la información de los movimientos bancarios y financieros que ha tenido en su vida. ¿Listo? Y lo hacen las empresas y las personas. Entonces, cuando hablamos de de una responsabilidad, nosotros vemos de que hay una forma directa e indirecta que nos marca, porque nosotros tenemos esa responsabilidad de realizar esa situación contable y decir que es algo lícito. Entonces, en el ejercicio de la profesión del contador se regirá por la ley de ejercicio de contaduría pública, que es la ley número 30 de 273 del 5 de diciembre de 1973, en un reglamento del ejercicio de la contaduría pública, el decreto 735 de 1975. Entonces, está viejita la ley totalmente,
1973 y no 1975. Entonces, nosotros vemos de que este ejercicio de la contaduría pública indica lo siguiente: guardar el secreto profesional, quedando en consecuencia prohibida divulgación de información. Ustedes como contadores no pueden divulgar la información. ¿Por qué aparece, por ejemplo, me disculpan, yo entro acá? ¿Por qué aparece esa información? Porque esta empresa tiene sus estados financieros en la página. ¿Por qué? Profe, alguien los tuvo que haber divulgado. Pero ¿sabe quién los divulgó? Ellos directamente. Cuando O una sea, empresa, sí, claro, una sociedad anónima tiene que divulgar todos sus estados sí, sí. financieros. Sí, tiene que divulgarlos, una sociedad anónima en Colombia. Y por esa creación de las SAS, grave porque igualmente ya se dejó de construir sociedades anónimas. Tienen que divulgarlos. Pero no estamos diciendo que es la divulgación de los estados financieros, sino divulgación de contenidos que son muy serios para la parte contable. Entonces, cuando hablamos de esta parte de la divulgación, puede ser, por ejemplo, información dada a través de la política de proveedores, información de sus compras, información de sus costos. Esto, no todas las empresas publican sus estados financieros, solamente son las sociedades anónimas. Entonces, emitir dictámenes sobre estados financieros de una empresa solamente cuando no exista relación de dependencia. Dependencia, vemos que hay empresas que lo pueden hacer, clase que son sociedades anónimas, porque ellos cotizan en bolsa. Emitir dictámenes sobre los estados financieros de una empresa, siempre que las autoridades hayan sido eh, efectuadas por el propio contador, efectuadas por el propio contador. Y la responsabilidad social ante la sociedad, el contador público debe ser una persona íntegra desde cualquier punto de vista. De este profesional se debe desprender, como por ejemplo, una evaluación minuciosa de situaciones problemáticas que inciden en las decisiones de los empresarios. Se han convertido en asesores organizacionales. Hay una cosa muy curiosa, la que es ya la contabilidad. Siempre a vos, cuando estás en una empresa, no, muchas veces te preguntan cosas contables, pero también te preguntan cosas legales, como abogado. Nosotros como contadores no podemos tomar decisiones legales, porque sabemos de contabilidad, pero la parte legal no. No sé si te ha pasado a vos. Listo. La responsabilidad social que le compete al contador público en razón del ejercicio de sus funciones son un compromiso social. Significa que ante la sociedad el contable debe ser una persona íntegra desde cualquier punto de vista que maximice cuando su análisis se desprende de la evaluación minuciosa de situaciones problemáticas, que incide en actuaciones decisionales por parte de los actores empresariales que hacen del entorno contemporáneo, sociedades abiertas a las globalizaciones, a las tecnologías de punta. Entonces, imagínense, nosotros tenemos que estar muy actualizados. ¿Cuántos de ustedes han leído las NIF? Sí, señor. ¿Cuántos hemos leído las NIF? ¿Cuántas NIF hay? ¿Cuántas NIAs hay? Están las NIF, las NIC, normas internacionales contables, y las NIA. Listo. ¿Qué pasa con esa situación? ¿Cuántos grupos de NIF hay? En este momento está hasta la NIF 10, que es la que incluye los estados financieros, los consolidados. Sí, es Y cierto. ya esto Coco, ya estas se dividen según como en los grupos, en qué características cumple cada entidad y según eso se ubican según los grupos. Claro, recuerda que hay ni plenas, ni para pymes, y hay empresas que no realmente presentan estados financieros. Exacto. Listo, hay tres grupos. Entonces, qué pena que les diga esto, porque yo sé que es de su evaluación contable minuciosa. Imagínense que ustedes tienen que saber mucho de esa parte, porque una norma de NIF cambia, ¿cierto? Puede cambiar en el transcurso del tiempo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, nosotros, pero ¿en qué grupo meto esta empresa? ¿Es un grupo que son NIF plenas o es un grupo que son NIF para pymes?
Entonces, cuando uno hace esa evaluación, dice, bueno, depende de los ingresos, depende de propiedad planta de equipo, depende de unos factores que las normas internacionales financieras, normas contables financieras, indican qué grupo pertenece. Entonces, son cosas que uno tiene que aprender en el transcurso. Por ejemplo, a mí me decía la declaración de renta una contadora, una amiga mía que es contadora, que es alumna mía también de contabilidad, y realmente tienen que saber demasiado en qué momento marcan también la pauta para hacer la parte normativa de la parte de los impuestos. Existe un compromiso empresarial, tiene competencia con el diario transcurrir profesional, lo cual también lo lleva a cuestionarse si es conveniente o no compartir, discutir, de compartir o no compartir, discutir, plasmar e interpretar de manera adecuada la información que debe corresponder a la realidad. Pues es claro que muchas veces este digno profesional es presionado para incluir o excluir tal información. Aquí ocurre una situación. Muchas veces los contadores son muy presionados para ocultar información, esa parte. ¿Por qué? Según la necesidad de las empresas, los presionan para que oculten la información. Entonces, esto se vuelve una situación muy dificultosa para ustedes los contadores. ¿Qué hago? ¿Pierdo mi tarjeta profesional por recibir unos ingresos adicionales por hacer esta exclusión? ¿O pierdo la empresa y sigo con mi tarjeta profesional? Entonces ya entra la parte moral. ¿Recuerdan ustedes en el foro primero que hablaba de la parte moral, la ética, la competencia profesional? Un Sí, compromiso intelectual, sí, es que es algo muy tedioso. Tedioso en el sentido porque ustedes son muy presionados por las empresas. Hay un compromiso intelectual. No solo podemos hablar de las competencias de la responsabilidad social y empresarial. Si están viendo la presentación. sí, señor. Listo, empresarial del contador público. También debemos analizar la situación, las actualizaciones permanentes del profesional, lo que hace un poco diferente a las demás profesiones. Ese proceso debe ser continuo, ya que varios países donde la normatividad es tan cambiante no puede concebirse la desactualización. ¿Cuántas reformas tributarias tiene el país? ¿Cuántas? Cada vez que se monta un gobierno hay una reforma tributaria. Y se hace reforma tributaria se hace, el récord es una vez cada año, porque hemos tenido mucha reforma tributaria. Entonces, la dificultad de las reformas tributarias es que toca que actualizarse. ¿Listo? Entonces, hay una normativa que se actualiza. ¿Cuáles son las obligaciones del contador? Según la ley 43 de 1990, ya está viejita porque ya han pasado muchos años y esta norma hay que ya actualizarla. Se entiende por contador público la persona natural que mediante la inscripción que acredite su competencia profesional en términos de la presente ley está facultada para dar fe pública. Nosotros damos fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros y realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable en general. Nosotros damos fe pública de eso. ¿Qué es la fe pública? La fe pública es cuando decimos ante las instituciones públicas y privadas de que la información que estamos manejando es información confiable. Es una información que se ha hecho con un principio ético. Cuando hacemos el ejercicio de la profesión, observamos las normas de ética profesional, actuamos con sujeción a las normas de auditoría general aceptadas, cumplimos las normas legales vigentes, así como las disposiciones emanadas de los organismos de vigilancia y dirección de la profesión, vigilar que el registro e información contable se fundamente en principios de contabilidad generalmente aceptados. Y también el artículo 8 de la ley señala lo siguiente, que los contadores públicos están obligados a observar las normas de ética profesional. Imagínense, lo dice la misma norma de ética profesional. No sé realmente si ustedes tengan amigos contadores. Tengo amigos contadores que son buenos, amigos contadores que son regulares y amigos contadores que son malos, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la ética profesional que debe actuar? Si a un médico se le muere un paciente y si es por negligencia, totalmente investigación y queda suspendido. A un contador, si realmente hace alguna información que da fe pública de que los estamentos, toda la información contable y financiera de una empresa está y es realmente erróneo, la empresa se puede quejar.
Las empresas se pueden quejar de su profesión. Una persona natural se puede quejar de su profesión. Eso es algo muy, muy, muy significativo realmente. Y los investiga. Actuar con sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas, cumplir con las normas legales vigentes y vigilar que el registro de información contable se fundamente en principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. En este caso son las NIF. Artículo 35. Las siguientes declaraciones de principios constituyen el fundamento esencial para el desarrollo de las normas sobre ética de la contabilidad pública. El contador público, como depositario de la confianza pública, da fe pública cuando su firma, ojo, su firma y el número de tarjeta profesional suscribe un documento en que certifique sobre determinados hechos económicos. El ejercicio de la contaduría pública implica una función social, especialmente a través de la fe pública que se otorga en beneficio del orden y la seguridad de las relaciones económicas entre el Estado y los particulares. Y estos entre sí, negrita y subrayada por fuera del texto original. ¿Qué quiere decir? Que esta es una forma de ver cómo está conjugada la parte de la fe pública. Artículo 38 de 2022-1935. Entonces, vamos a leer este primero. La responsabilidad sin perjuicio de reconocer que la responsabilidad sin perjuicio de reconocer que la responsabilidad, como principio de la ética profesional, se encuentra implícitamente comprendida en todas y cada una de las normas de ética y reglas de conducta del contador público. Es conveniente y justificada su mención expresa como principio para todos los niveles de la actividad contable. La responsabilidad, desde que usted hace el registro, hace la causación del documento contable, hasta que saca los estados financieros y estados financieros consolidados. En efecto, de ella fluye la necesidad de la sanción, cuyo reconocimiento en normas de ética promueve la confianza de los usuarios de los servicios del contador público, compromete indiscutiblemente la capacidad calificada de requerir por el bien común de la profesión. Bien. Entonces aquí habla sobre la descripción. Afirmaciones sobre integridad, exactitud, corte de operación, ocurrencia, derechos, obligaciones, existencia y clasificación. Tipos de transacciones y hechos ocurridos durante el periodo, saldos contables al cierre del periodo y presentación, revelación de la información. Entonces aquí habla sobre cuál sería la integridad frente a los tipos de transacciones, saldos contables al cierre del periodo y prestación de la revelación de la información, presentación y revelación de la información. ¿Cuál es la exactitud? La exactitud, el corte, ocurrencia y derechos, obligaciones. Entonces, ¿cuáles serían los derechos y las transacciones? Las transacciones y hechos registrados han ocurrido y corresponden a la entidad. Saldos contables al cierre del periodo. La entidad posee y controla los derechos de los activos y los pasivos y sus obligaciones de entidad. Y cuando hacemos la revelación, presentación y revelación de la información, los hechos y transacciones y otras cuestiones revelados han ocurrido y corresponden a la entidad. Siempre es correspondencia a la entidad. Lo que he visto mucho, si no sé si ustedes lo han observado, cuando hay revelaciones contables o notas contables, siempre es un copy-pegue del periodos anteriores y no se dan la tarea de borrar el periodo. Queda muy feo eso. Por todo lo antes puesto, necesitamos contadores públicos capaces, idóneos, transparentes, dignos, integrales, ante todo éticos, generando así confianza pública en todos sus actos y los del sector empresarial, trayendo consigo profesionales que se ganen la credibilidad de la sociedad y el Estado, en general lo que hará desde un país considerado y proyectado hacia la verdad. ¿Vieron la responsabilidad tan grande que tienen ustedes? Sí, señor. Muy grande. Demasiadamente grande, grande y abismal. Dudas que tengan, contadores. ¿Dudas? Muy bien. Si pueden entrar todos al chat. No, me sigue sin servir. Ok, entonces ahorita lo voy a cuadrar para que puedan entrar. Ay, venga, y Karen, tiene que ser el correo de la UNA virtual. Listo. Muy bien. Entonces, cualquier duda que tengan, dime, Karen.
Entonces, ¿no me lo puede mandar por WhatsApp para yo hacer el link de asistencia? Sí, se lo voy a mandar ya. Listo. Bien. A mí también, Eh, me disculpa que a mí tampoco me abre sí, claro. Van a anotar la asistencia. El CIPAS, registro de asistencia. El CIPAS, ya voy a decir cómo se llama el CIPAS. Se la mandará a ustedes por acá. Le mando esta información. profe, las diapositivas. Sí. Claro, Obvio. Ah, pero si las mando, pero si me llenan la asistencia, si no, no. pues obvio sí, con nosotras tres hay. De una, Listo. de una. Ya le mandé a ustedes la parte de la asistencia. Listo. ¿Cómo se llama el CIPAS? El CIPAS se llama, le digo cómo se llama porque ya no me acuerdo. El CIPAS se llama Identificar los principios éticos del control público. No, No, ahí dice. no. Sí. Pero tiene otro nombre. Espera. Ya. CIPAS. Tiene otro nombre. Porque hay un nombre del CIPAS y hay un nombre de el grupo. Va a tener nombre de semestre, un colegio saludo, que va a tener el semestre, se llama, el CIPAS llama Ética y Responsabilidad Social. Ética y Responsabilidad Social. Ética y responsabilidad social. Listo. Ese nombre del CIPAS, se los acabo de mandar. Listo. Bien. Necesito otro favor de ustedes. Evaluar. Evaluar. ¿Sí les abrió Profe, la asistencia? Dime. sí, señor, perdón, aquí donde dice correo puedo vea, pues, puedo poner mi correo normal o pongo el de la UNAT. Es mejor que coloques el de la UNAP. Listo. Me evalúan el CIPA, por favor. Profe, perdón, ¿cómo se llama el CIPAS? Se llama Ética y Responsabilidad Social. Bien, me evalúan el CIPAS, por favor. Y ya hago la evaluación del CIPAS. Perfecto. Carga de evidencias. Listo. Muy bien. Tengo que tomar una fotografía de que sí hice el CIPAS. Entonces, tomo la fotografía. Grabación.